Ok, muy buenas noches, estimados amigos y asistentes al presente webinar de Directorio Global. Es un webinar gratuito para toda la comunidad de proyectos de innovación también, por supuesto, también están cordialmente invitados. Y el tema del día de hoy lo hemos denominado el impacto del COVID-19 en los proyectos. ¿Cómo esta cuarentena, bueno, y esta enfermedad está impactando, ¿no?, en la evolución de los proyectos? ¿Qué proyectos se han detenido? ¿Qué problemáticas tienen al interno? ¿Cómo van sus entregables? ¿Qué comunicaciones, qué acuerdos han habido al interno entre los ejecutores del proyecto y los interesados o los clientes que reciben, ¿no?, esos entregables? ¿Y qué acciones se podrían tomar y qué recomendaciones podríamos brindar al respecto, ¿no? El día de hoy tenemos como invitado pues a Javier Chávez Floriano, quien en un momento os voy a presentar. Y quería compartirlo con ustedes esta siguiente frase, ¿no? La vida es lo que pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. Es decir, Una frase que es cae a pelo importante ahorita, ¿no? estar aquí, en el ahora, ¿no? Pensar en el ahora es lo más necesario y conveniente, porque el pasado ya fue y el futuro es incierto. Entonces, vivir el presente y tomar acción, ¿no?, para poder alcanzar ese futuro que estás previendo lograr. Ok, el día de hoy contamos con la grata presencia del licenciado mi amigo Javier Chávez Floriano. Él es PMP, Project Management Professional, Scrum Master, también tiene estudios en Design Thinking, entre otros. Es egresado de la maestría del MBA en EUDE, eso es de España, ¿no, Javier? De España, sí, Tiene correcto. más de 20 años de experiencia profesional, más de 10 años gestionando proyectos y más de 3 años usando frameworks ágiles. Si tuvieran alguna pregunta posterior, también les dejo sus números de contacto y su correo, así como su perfil en LinkedIn. Tenemos algunos comentarios, Javier, mostrados en el chat. Tenemos profesionales de distintas áreas y ramas. Sí, Entre ellos, pues, algunos han comentado en el chat, ¿no? Como por ejemplo, Ricardo, que desde Buenos Aires, en Argentina, él es de la industria petrolera y también nos correcto. manifiesta que hay problemas, ¿no?, con respecto al petróleo y la caída de los precios y que se ha extendido, ¿no?, la cuarentena también en Argentina hasta el 26 de abril, igual que aquí en Perú. Sergio, él es ingeniero de proyectos, él manifiesta que el principal problema podría ser la cancelación de los proyectos debido a una priorización de inversiones, una reprogramación, ¿no?, en los cronogramas, proveedores con severos retrasos de suministros. Eso también va a impactar definitivamente, ¿no?, en los avances o suspensión o, en términos ya mucho más graves, cancelación de proyectos. Y eso es afectación de personas, ¿no? Tantas personas trabajan y pueden verse con ciertos problemas, ¿no? Con el tema de continuidad en su trabajo, ¿no? Esa parte laboral. Claro, al no haber continuidad del trabajo, no haber avances, obviamente no hay pagas por los entregables y la organización también se ve impedida, ¿no?, de alguna forma de retribuir el sueldo pues a los colaboradores, a los trabajadores de la organización. Entonces, ¿qué medidas o acciones se podrían tomar ahí, ¿no? Un emprendimiento interno propio también sería, digamos, una acción que podríamos analizar, ¿no? Y justamente también le vamos a comentar eso un poco más adelante. Un poquito Jennifer, de que... Ujú, claro, claro, sí, sí, sí. sí, solamente para comentar, a ver, Jennifer Gárate nos dice, ella trabaja en empresa de telecomunicaciones en Perú y quería consultarles cómo podría agilizar algunos proyectos que han surgido por esta coyuntura del COVID-19, ¿no? Y cómo volver a retomar correctamente los proyectos que han quedado en stand-by o paralizados. ¿Alguna sugerencia, Javier? Bueno, acá, los proyectos de alguna manera se han detenido, se han afectado en los tiempos, ¿no? Ahorita están paralizados prácticamente bastantes proyectos, no todos, porque hay muchos proyectos que siguen por el lado digital, proyectos de sistemas y otros que no dependen de un tema físico. Entonces, lo que tenemos que tener siempre claro es que tenemos que mantener una presencia constante, ¿no? En algunos momentos de repente nos relajamos un poco y dejamos que el proyecto continúe a su ritmo y creemos que todo está asegurado. Ahora con esto sabemos que no. Entonces tenemos que tomar acción y hacer presencia permanente nosotros en el tema de los informes semanales, en el tema de la comunicación con la alta gerencia, ¿no? Ver y comunicar el valor del proyecto, hacer recordar a la organización de la importancia del esfuerzo que estamos haciendo y pues poner las cosas claras, ¿no? Con los cronogramas y todo para que no vean incertidumbre y vean tal vez que esto es un camino incierto que tal vez no es bueno continuarlo, ¿no?
todo muy claro y siempre recayendo en las mejores prácticas de proyectos, de los enfoques que nos dan nuestros amigos de ya sea Prince2, de PMI y otros, que muestran metodologías que ahora van a ser muy necesarias, ¿no? Para poder mantener un orden y mantener una presencia metodológica, ¿no? Que se va a requerir en estos tiempos, ¿no? Efectivamente, ¿no? Bueno, Carlos Veratudela manifiesta que tiene la impresión de que ante la situación actual se cancela el proyecto, se modifican los alcances de los mismos, ¿no? En este caso, él se Correcto, refiere digo, específicamente a Carlos, proyectos de construcción industriales o mineros. definitivamente, ¿no? Aparte en el sector construcción, mucho de la mano de obra es mano de obra que trabaja pues a un tema semanal o quincenal, ¿no? Del día a Y que no, día. del día a día, ¿no? Personas que trabajan, ¿no? Mano de obra directa, ¿no? Y cómo están haciendo ahorita, ¿no? Los Cuéntanos, problemas. Javier, tú actualmente estás en una empresa que brinda Sí, es servicios una relacionados empresa que a... brinda tecnologías de información, ¿no? Y comunicaciones para el sector Ajá, corporativo. Pero claro, algunos de los perfecto. servicios que llevamos adelante y algunos proyectos se han retrasado, ¿no? Les han puesto como una prioridad. El cliente ha priorizado, por ejemplo, para poder habilitar algunos accesos remotos y trabajar con la parte del proyecto ahora ya no presencial, sino deslocalizada. Han preferido ahorita darle foco a lo que es la operación, ¿no? Entonces, todos los accesos y las plataformas que no estaban habilitadas de repente para un teletrabajo masivo, se han tenido que orientar al personal de su misma empresa, el cliente, ¿no? Y los proyectos han quedado un poco como que retrasados, ¿no? Los proyectos de mejora, de actualización de ciertas plataformas, tal vez no lo ven como una prioridad. Entonces tenemos que poner mucho foco y mucha comunicación para lograr que eso se restablezca, ¿no? Hacer Ok, ver la Javier. importancia. Interesante. Muy bien, Javier. Entonces, adelante con tu presentación del día Muy de bien. hoy. Bueno, bienvenidos a todos nuevamente, como dijo el profesor Dante, les agradecemos, ¿no? En este momento interesante y especial, ¿no? En Semana Santa. Y es curioso ver cómo en Semana Santa, ustedes conocen la historia de Jesús y de la Biblia, en la Biblia, en esos tiempos, ellos convivían con una enfermedad grave y convivían, existía y ha existido hasta nuestros tiempos, y todavía existe, creo, que es la lepra, ¿no? Había toda una estrategia social en esa época de aislamiento de los leprosos. Es curioso ver cómo es algo que se está como repitiendo en la historia, ¿no? Un leproso no podía, tenía que anunciar que era leproso y caminaba por ahí, lo aislaban, ¿no? Habían como ciertos reclusorios para las personas que sufrían de lepra. Era una pandemia, digámoslo así, para el mundo conocido, para el mundo romano, y convivían con ella, ¿no? Igual vamos a tener que nosotros aprender a convivir con este virus, porque no es que ya se acaba la cuarentena o ahora se acaba en unos meses y ya, el no. El virus va a continuar y las costumbres, las formas de trabajar, las formas de hacer negocios van a modificarse drásticamente, ¿no? Ustedes se imaginan un partido de la Copa Libertadores, Boca Juniors contra Sao Paulo de Brasil, ahí en la Bombonera. Es imposible actualmente, este año no se va a poder dar por la cercanía, ¿no? De la gente, no es imposible. O ir al cine, ¿no? Entonces, una serie de costumbres, temas sociales. En Perú tenemos la costumbre de tomar cerveza, en Perú, ¿no? Compartir el vasito, ¿no? Lo van compartiendo, ¿no? En una reunión. Es algo, una costumbre de fraternidad, ¿no? Pero ahora no se va a poder hacer, ¿no? Y darse la mano y esas cosas. Entonces, todos estos cambios traen incertidumbre, van a golpear de alguna manera nuestra forma de trabajar, pero también se abren oportunidades, ¿no? Entonces vamos a recorrer un poco, analizar un poco las temáticas relativas a este tema de la pandemia y aportar nuestro granito de arena con nuestras opiniones respecto a lo que podríamos hacer en algunos casos respecto a los proyectos. Hay que ubicarnos, nosotros estamos hablando del tema de proyectos, ¿no? No somos tampoco el Ejecutivo o la Presidencia de la República o el Congreso que vamos a poder sacar leyes, ¿no? Y modificar la estructura del país, pero desde el punto de vista de los proyectos hay que saber quiénes somos, ¿no? Somos personas trabajando en proyectos, dirigiendo proyectos y a ver qué es lo que podemos hacer en esta coyuntura, ¿no? A ver, vamos a avanzar acá. Bueno, la humanidad, ¿no? Es un hito, ¿no? Lo que está pasando ahorita, estamos viviendo algo que habíamos leído nomás en los libros de historia, ¿no? Pandemias antiguas, que vieron la pandemia de la peste de Justiniano, la peste negra, ¿no? Que marcaron un antes y un después. Igual estamos viviendo esto, ¿no? La humanidad va a seguir adelante, pero seguramente van a cambiar muchas cosas, como hemos comentado en el tema de la sociedad. Y al cambiar la sociedad, o sea, los proyectos no es que se hacen de una forma fantasiosa y una forma teórica y se trabaja en un laboratorio y finalmente se autoentregan a las personas que los prueban, ¿no? Los proyectos generalmente se destinan a los clientes, ya sean clientes internos o clientes externos.
Y si los clientes y las formas de vivir de los clientes, de las empresas, de las organizaciones van a cambiar, obviamente los proyectos y las formas de trabajar los proyectos van a tener que cambiar también, porque los proyectos se dirigen a la sociedad, al mercado, a las organizaciones, ¿no? Entonces, la humanidad sigue adelante, pero van a cambiar muchas cosas y tenemos nosotros que adaptarnos. Tenemos que adaptarnos. Van a haber muchos cambios en las costumbres y en la sociedad, como hemos comentado, y el tema de reuniones masivas probablemente no se vayan a poder dar hasta que encuentren una vacuna, probablemente, ¿no? Y yo pienso, si este es un tema como la gripe, no es que la vacuna es definitiva, como la vacuna contra la varicela, probablemente es una vacuna que vas a tener que ser año a año o algo, ¿no? Entonces, como comentábamos, va a haber muchos cambios en las costumbres y en la sociedad, y esto va a impactar necesariamente, no solo en los proyectos, sino en las empresas en general, en las formas de trabajar y en las formas en el tema de los deliveries, ¿no? De la cadena de suministros, ¿no? Todo eso va a ser impactado. Y por ende, las operaciones y los proyectos se van a impactar. Recuerden ustedes esa diferencia marcada que hay entre operación y proyecto, ¿no? Nosotros a veces trabajamos en las operaciones, algunos de los que están presentes hoy día están trabajando según en la operación de un servicio o algo que está funcionando ya, o en la habilitación de un producto o un servicio nuevo, ¿no? Que es un proyecto, ¿no? Entonces, todo eso se va a ver impactado, ¿no? Con los cambios que van a haber. Bueno, ustedes conocen la terminología de lo que es el PMI. El PMI acá se menciona algo que son los factores ambientales. Entonces, este tema de la pandemia del COVID-19 está directamente impactando fuertemente en los factores ambientales externos, ¿no? A lo que es la organización. Y de ahí, obviamente, se desencadenan una serie de cambios a niveles internos también de las organizaciones, de las empresas. Los factores ambientales que podemos mencionar entre algunos, porque son muchísimos los que se ven impactados, tenemos a la economía, la legislación que va a tener que darse de manera acelerada en algunos casos. Ya había legislación, por ejemplo, en Perú respecto al teletrabajo, al trabajo remoto, pero las particularidades, ¿no? Los sabores especiales se tienen que ajustar en la legislación para poder hacer frente ahora a estos nuevos paradigmas, ¿no? Que se van a dar. La cultura de las organizaciones, la tecnología, ¿no? Que antes avanzaba, la transformación digital y todo este paso hacia lo que es la nube, las herramientas automatizadas, ¿no? Virtuales, ahora se está viendo esto acelerado, ¿no? De una manera obligatoria. El mismo hecho de que estemos ahorita nosotros en un entorno virtual comunicándonos es una muestra de lo que se viene, ¿no? Y lo que estamos viviendo. La humanidad ahorita, la mayoría de trabajadores están conectándose a través de videoconferencias, ¿no? Como estas, como el Zoom, como el Google Classroom, el Teams, ¿no? Que han visto, de pronto ellos, o sea, de lo malo sale lo bueno, ¿no? Esta transformación, este uso de herramientas se está acelerando, ¿no? Entonces, bueno, bien por ellos, también más negocio, ¿no? Entonces, siempre hay una oportunidad en la crisis. Yo me acuerdo en la época de nuestro querido Alan García, que en paz descanse, el país hizo un desastre, ¿no? Económicamente, pero hubo gente que aprovechó ese desastre y hizo plata, mucho dinero en medio de la crisis, ¿no? Entonces tenemos que saber sacar esas oportunidades y aprovecharlas, ¿no? No todo es tragedia. Tenemos que acomodarnos nomás. La humanidad siempre ha podido acomodarse y este no va a ser la excepción, ¿no? Bueno, algunas muestras de que la economía está en picada, ¿no? El impacto del coronavirus en el mercado bursátil desde el inicio del brote. Fíjense cómo los índices de Dow Jones, ¿no? Entonces, todos se han ido en picada, ¿no? Y esto sabemos que han afectado, por ejemplo, a los fondos de AFP, ¿no? Las pensiones en Perú, que son, hay un fuerte tema privado. Entonces hay mucha gente que está reclamando, ¿no? Porque tú ves de pronto ves 3.000, 5.000 soles menos diariamente, ¿no? Y dices, uy, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar conmigo cuando sea viejito? Y hay todo un tema, ¿no? Esto ha arrastrado un tema de opinión y un tema de ahora que el Congreso ha aprobado, ¿no? Para sacar un monto hasta un tope de 8.900 y dicen que va a impactar la economía. La cosa es que la economía se está afectando, ¿no? Las bolsas han caído. Bueno, las tasas de interés, ¿no? Incluso creo que el Perú mismo ahora ha hecho unos recortes, me parece. Los bancos centrales han recortado las tasas de interés para fortalecer sus economías. Ese tema de la globalización también de alguna manera se va a ver impactada, ¿no? Hay voces que dicen que de alguna manera no podemos estar tan dependientes de un punto único de falla que es la globalización, ¿no? Falla la parte global y los países, ¿qué hacen? Quedan aislados, quedan en problemas. Incluso ahorita mismo, ¿no? Estábamos viendo esfuerzos, ¿no? De artesanales, pero muy interesantes a nivel tecnológico, de sacar respiradores artificiales, ¿no? La UNI, San Marcos y otras instituciones están aplicando la tecnología que sabemos que en los países se puede dar, sino que nos hemos acostumbrado a consumir los enlatados de países con alta tecnología
y nos hemos un poquito, entre comillas, olvidado, ¿no? Aletargado, pero sabemos que es posible, ¿no? Entonces, la economía se está afectando, fíjense, los bancos centrales están recordando las tasas de interés. También podemos hablar, como dijo el profesor Dante hace un ratito, la caída del petróleo, ¿no? Está a su nivel más bajo desde junio del 2001. Fíjense, ¿no? El precio que está, y este es algo que todavía es del 19 de marzo, ¿no? Estamos ahora en abril, yo no sé la estadística, pero esta es una estadística hasta el 19 de marzo que ya estaba en picada, ¿no? Bueno, el tema del crecimiento económico es un pronóstico sombrío para el 2020. Todo está paralizado y no hay una fecha cierta de cuándo esto se va a reactivar. Están hablando de recesión incluso en muchos casos. Y bueno, esperemos que esto se libere pronto, ¿no? Pero está definitivamente los crecimientos que Perú mantenía un buen crecimiento en relación a la región, definitivamente esto se va a ver afectado, ¿no? Y esperemos que sigamos en positivo, por lo menos, ¿no? Bueno, como mencionamos, este tema del COVID-19 está trayendo una serie de problemas en la parte económica, ¿no? Los factores ambientales están afectando, pero también de alguna manera está dando un empujón obligado a lo que es la transformación y a empujar a lo que son las organizaciones a irse aceleradamente hacia lo que es el mundo digital, el mundo virtual, el mundo de la nube, ¿no? Con servicios como este mismo que estamos utilizando ahorita, el servicio de Zoom, los servicios de videoconferencia. Fíjense, ahora los colegios se vieron desprotegidos, ¿no? De pronto tuvieron que aplicar temas virtuales y no estaban preparados la mayoría de ellos, incluso los colegios privados. Están entrando ahorita como hay un lugar, clases con Zoom, pero no tienen una plataforma como tal. Es un poco, vamos a ver en lámina más adelante, ¿no? Pero ¿cómo es que no vimos las señales de alerta que ya venían, ¿no? Desde tiempo atrás respecto a la posibilidad de que sucedieran eventos catastróficos que pudieran afectar como una pandemia, ¿no? No olvidemos que los estudiosos hablan de una crisis del agua que se viene en los próximos años o en las próximas décadas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Esperar nomás y decir, bueno, no creo que llegue, no, eso no va a ser. Pero habría que ahora sí echarle un ojo y estar vigilantes a esas señales externas, ¿no? Que pueden impactar grandemente. Pero bueno, la transformación digital se está acelerando. Ahí mencionamos, ahí hay una serie de dibujitos de herramientas y las nubes, los servicios, ¿no? Que se están potenciando ahorita, ¿no? Y están acelerándose y bien por ellos por el negocio que están teniendo también. Bueno, las plataformas colaborativas, ¿no? Ahora estamos todos aislados, ¿no? Se habla mucho y la parte de la colaboración se estaba dando, en muchas empresas se estaba empezando con eso, pero ahora necesariamente para poder mantener un cierto control y no estar preguntándole solamente por teléfono, oye, ¿cómo estás? ¿Estás avanzando? Tenemos que tener una cierta conexión, ¿no? Con el trabajo, con las personas que estén trabajando en los proyectos y también en la operación. Y esto nos lleva necesariamente a utilizar software colaborativo, ¿no? Yo me acuerdo que veía el Monday.com que aparecía ya desde el año pasado a finales, ¿no? Propaganda y propaganda, ¿no? Y bueno, no, la bola, ¿no? Pero de pronto te das cuenta de que emergen con fuerza las herramientas como Rike, el Trello, bueno, ¿no? Que te permite ver un tema de Canva, ¿no? Y el flujo del trabajo, el Monday, bueno, el mismo Office 365, que tiene incluso el Microsoft Project, tiene una versión para lo que es trabajar en 365, ¿no? El trabajo colaborativo, Client Flow, y otras muchas más que definitivamente van a ser ahora en esta nueva década, porque fíjense cómo comenzamos la década, ¿no? Con ese problema, seguramente de mucho uso y se va a masificar, ¿no? El uso de estas herramientas, necesariamente. Project Management colaborativo. Entonces tenemos que estar moscas, en Perú se usa esta jerga, ¿no? Tenemos que estar muy atentos para poder entrar nosotros también de lleno, porque como Project Manager no podemos estar atrás en la tecnología, ¿no? Tenemos que dominar todos estos nuevos paradigmas para poder liderar también el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo de transformación y los proyectos que se vienen. La videoconferencia, definitivamente, hay algunos comentarios, ¿no? De Sergio Vela, ya existían años, pero no le dábamos mucha bola, ¿no? Como dicen en Perú, no le hacíamos mucho caso, ¿no? Sí, ya vamos a irnos al lado digital, ¿no? Las videoconferencias, el teletrabajo. Pero había mucha desconfianza. Todavía los empleadores quieren ver, ¿no? Tocar en carne y hueso, pasar por ahí y tocarle, darle la palmadita en la espalda, ¿no? Y ¿cómo estás? Bien, allá, muy bien. ¿Cómo está el informe? Allá, y la palmadita en la espalda, ¿no? Pero eso no se puede dar ya, ¿no? Entonces, nos estamos viendo aceleradamente ahora todos trabajando en entornos de Zoom,
en entornos de Team Microsoft, de Microsoft de Teams, ¿no? El software de Teams, los de Google y otros muchos más, que incluso ahorita están viendo cómo se satura la red, ¿no? Por momentos vemos que nos quedamos sin internet en algunos casos. Es porque ahora se está consiguiendo mucho streaming, mucha videoconferencia, ¿no? Y la gente está viendo también YouTube todo el día, ¿no? Muchos de ellos, ¿no? No hay videos. Netflix. Netflix, ¿no? Netflix, YouTube ya han tenido que ajustar un poco las resoluciones, ¿no? Para no afectar tanto el tráfico mundial. El empleador peruano siempre ha sido raza de home office, es correcto, ¿no? Y ahora de golpe una cachetada así, pum, 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 a todos los empleadores, ¿no? Oye, ¿dónde está mi gente? De pronto tengo que volverme colaborativo, trabajar en la nube, ¿qué hago? Oh, Dios mío. Ya pues, es obligado ahora, el paradigma cambió. Entonces, si no te adecuas a los cambios, ¿no? Si los que manejaban carreta a fines del siglo XIX no se adecuaban al automóvil, pues obviamente se quedan en un ambiente rural, deslocalizado, aislado, y ya pues ahí no quedan, no crecen y se mueren nomás, ¿no? Entonces no podemos quedarnos en ese caso, tenemos que adaptarnos y entrarle de lleno a la tecnología, en este caso a la videoconferencia, obviamente, que hay muchas herramientas, ¿sabes? Estamos utilizando Zoom, que es uno de los más usados, pero hay muchas. Ustedes pueden elegir, hay infinidad en la red, ¿no? Para poder trabajar esto. Bueno, el tema de robotización, ¿no? Ustedes saben que la robotización estaba entrando con fuerza ya desde hace un par de años acá en Perú, ¿no? Poder hacer que algunos procesos se ejecuten automáticamente, algunos procesos en los sistemas, sin necesidad de hacer integraciones a nivel core, a nivel de base de datos, con sistemas, ¿no? Legacy, por ejemplo. Mucho la interacción, para la gente que hay de sistemas, lograr una interacción de un nuevo sistema con un sistema legacy, un sistema antiguo, por ejemplo, los que están en COBOL, era bien difícil, muy costoso y nadie lo quería hacer. Entonces lo que se empezó a hacer es el tema de la robotización para sacarle la vuelta, ¿no? Con una serie de comandos lograbas que se automatice el uso de las interfaces y trabajabas y estabas robotizando. Bueno, sabemos que la interacción humana ahora está un poco difícil, ¿no? Entonces, de alguna manera, mientras más se automaticen las cosas sin necesidad de interacción, de que interactúen personas de cerca, en oficinas, por ejemplo, este tema se va a dar con mayor fuerza. Y la robotización es parte de eso, ¿no? Hay una serie de software para eso, ¿no? Como el Automation Anywhere, Blue Prism y otros, ¿no? Entonces, esta robotización de alguna manera se va a acentuar. Hay que adaptarnos, ¿no? No queda otra. Entonces, es importante también entrarle a estos temas, ¿no? Bueno, por ahí leía unos artículos de cómo es, bueno, que ya existe, ¿no? Ya habían algunos, Amazon creo ya tenía un servicio de delivery en Estados Unidos por drones, pero estaban hablando en Rusia y en otros países, ahora están hablando de poder adaptar rápidamente su legislación para poder utilizar el servicio de drones para una serie de elementos, no solamente para el tema de delivery que acá se está planteando, ¿no? Fíjense cómo llega la pizza, y esto es perfectamente posible, ¿no? ¿Por qué tengo que irme hasta Totus o irme yo hasta Wong a comprar si pueden haber una cantidad grande que tenga Totus o Wong, un servicio de drones, para poder empezar a repartir, ¿no? A las casas? No, podría ser un método eficiente y ya lo están utilizando en el extranjero y yo creo que parece los estudiosos indican que esto se va a masificar, ¿no? Y para tal efecto, en el Perú ya hay una ley, ¿no? Que se sacó que regula el uso de las operaciones de los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia. La ley 3740 regula el uso y las operaciones de los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia, RPAs, entre ellas están los drones, ¿no? Entonces, estas son estrategias para poder de alguna manera permitir que los negocios sigan operando y puedan seguir proporcionando los bienes a los clientes, ¿no? Una bodega misma, ¿no? La bodega de la señora Paquita, que está acá a 2 cuadras, podría, ¿por qué no? Tener un servicio de dron, un dron que empiece a hacer los repartos en casas, ¿no? Entonces, es algo interesante y que se va seguramente, como vemos, con el correr de los meses y de los próximos años, esto va a ser seguramente de uso, ¿no? Ya está acelerándose, porque ya existía, pero no se trabajaba mucho. Y todo ese tema tecnológico que antes veíamos como un poco como ciencia ficción, pero que ya existen, de alguna manera se están aplicando, ¿no? ¿Qué otros temas mencionan por ahí los estudiosos? El tema de los autos autónomos, ¿no? Actualmente, en Lima, por ejemplo, los taxis siguen operando. Hay taxistas. Tú vas y ves taxis en la calle y están. Pero hay un riesgo, ¿no? Un riesgo grande para el mismo taxista y para la persona que sube al taxi de contagiarse. Entonces, este tema de los autos autónomos, que de alguna manera se ha estado probando en Estados Unidos y en otros países, podría ser una alternativa para poder minimizar, ¿no? El tema de interacción con un conductor que podría estar de repente infectado, ¿no? Ser un punto focal de contacto con múltiples personas.
Entonces, es uno de los puntos que también se menciona. Uber y Tesla ya tienen modelos autónomos en las calles, ¿no? Entonces, probablemente también esto se masifique y habría que ver cómo todo esto va a impactar y cómo lo vamos a utilizar. Como mencionaba el profesor Dante en un otro webinar que dio, en algún momento cuando se inventaron en los años 60, creo que fue 70, 60 tal vez, el láser, no sabía la gente muy bien para qué lo estaba utilizando. Finalmente se ha utilizado para múltiples cosas, como por ejemplo en su momento para la tecnología de lectora de discos, no discos compactos, ¿no? Bueno, los autos voladores, ustedes saben, ya sabemos que existen, ¿no? Modelos de autos voladores que estaban en prueba y también podría ser una alternativa para poder hacer transporte de personas o de repente de deliveries, ¿no? De mercancías, de productos a través del aire, ¿no? Que de repente es un poco más limpio y bueno, habría que ver qué tanto se va a dar esto con el COVID-19, ¿no? Pero es otro de los puntos que empiezan a mencionar que podría de repente empezar a trabajarse con más fuerza, ¿no? Y leí la noticia que ya estaban haciendo pruebas con vacunas, ¿no? Hay personas que se han ofrecido para ser cobayos humanos, para probar las vacunas que ya están lanzándose a pruebas con seres humanos. Antes esto no se daba tan rápido. Tenía que pasar toda una etapa, ¿no? De experimentación con animales y otros entornos, pero ahora no, se está acelerando porque esto está demasiado grave, ¿no? Estados Unidos creo que ya tiene 14.000 y pico muertos, imagínense. Y estamos hablando de unas semanas que ha comenzado esto, ¿no? Bueno, los autos voladores, se mencionan el tema de los robots que ya se venían utilizando, obviamente, desde hace muchos años en la industria automotriz, en la industria aeroespacial. También ahora se están utilizando en el sector hospitalario, ¿no? En China, en Corea los han estado utilizando para poder hacer temas de desinfección, ¿no? Y en temas también en el restaurante. Y esto probablemente se vaya a masificar, ¿no? También el uso de robots, ¿no? Robots físicos, digo, ¿no? Entonces se nos abre, es un escenario de ciencia ficción, ¿no? Por ahí también han mencionado algunos estudiosos cómo es posible, no sabemos si va a ser realidad, ¿no? Pero que de repente tener los anticuerpos correctos ya contra el virus en tu sangre pueda ser un marcador potencial de inmunidad y que tal vez determine quiénes podrían trabajar de manera presencial y quiénes no lo podrían hacer, ¿no? Si no, de repente tendrían que optar por un trabajo remoto. Entonces, todas estas cosas que parece de ciencia ficción, pero el mismo hecho de que una pandemia, un virus nos haya agarrado desprevenidos a todo el planeta, antes uno decía, si la cosa va mal en mi país, me voy al extranjero, de repente aplico un trabajo pues en Brasil, en Estados Unidos, todo el mundo está malogrado ahora, no tenemos a dónde ir. Quién sabe, tal vez el tema de los viajes interplanetarios, ¿no? A Marte, hay un proyecto de Elon Musk, creo, ¿no? Que estaba viendo para llegar a Marte en unos años, quién sabe por ahí sea también un detonante, ¿no? Para acelerarlos, ¿no? Bueno, nuevos paradigmas y modelos ocupacionales, definitivamente ahora vemos que todos nos hemos vuelto remote workers. Todos somos trabajadores deslocalizados, hacemos trabajo remoto. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, mediante el decreto de urgencia 026-2020, ya ha indicado, ha marcado un cierto esquema, el tema regulatorio. Los empleados del sector público y privado en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 quedaron autorizados a implementar el trabajo remoto. O sea, ya hay un tema de legislación, ¿no? Del tema del decreto acá de urgencia, ¿no? Del gobierno, el ejecutivo, disculpen, para poder formalizar este tema. Entonces, ser remote work ya no es algo que era una posibilidad, ¿no? De que alguno, de repente alguien muy cercano a la gerencia, esto ya es una realidad y todos nos hemos vuelto remote workers, ¿no? Entonces, claro, incluso hablan de el tema de chips, también no lo mencionaba acá, ¿no? Pero se menciona que la gente va a tener un chip y probablemente ese chip sirva también para ver y hacer un seguimiento y control de tus funciones corporales y que también te pueda permitir monitorear para no solamente esta pandemia, porque seguramente van a haber más pandemias en los próximos años, ¿no? Entonces, un chip instalado en el cuerpo humano podría ser algo de mucha utilidad, aunque también podría ser el gran hermano que te esté vigilando, en un tema político. ¿Eh? Entramos en escenarios futuristas. Remote worker es algo que se está poniendo ya obligatoriamente de moda. Hay algunas entidades certificadoras como Certiprof, por ejemplo, que ya ha sacado una certificación de remote worker, que la tenían lista para el tercer cuarto de este año, me parece, para sacarla, pero ya han acelerado y ya la sacaron al mercado. Ya esa certificación que pronto el director global seguramente también va a estar ofreciendo al mercado para que puedas tener un respaldo, ¿no? Ante los empleadores de que tienes las mejores prácticas de trabajo remoto. No solamente es que te vayas a tu casa y que trabajes, siempre hay mejores prácticas que se pueden implementar como las mejores prácticas de los proyectos, ¿no? Entonces, el remote worker es una realidad. Ya hay un tema de un decreto de urgencia en el Perú, todo el mundo seguramente es,
un decreto de urgencia y ya hay un trabajo formal, el trabajo remoto es una realidad y hay entidades que están dando certificaciones al respecto, ya como Certiprof. Bueno, hoy más que nunca, en estos eventos, en este mundo y en este escenario de incertidumbre, es urgente que los project management, que los proyectos agreguen valor. ¿Y cómo se puede agregar valor? Una de las formas es a través del uso de las mejores prácticas, ¿no? Las mejores prácticas nos brindan un marco de orden, ¿no? De trabajo, para poder incrementar la probabilidad de éxito de los proyectos. No solo de los proyectos, en general de muchos aspectos del tema científico, del tema organizacional, pero en este caso en los proyectos. Y entonces, es muy importante entrar y hacer uso y demostrar el uso y certificaciones en lo que son best practices en general. ¿Ya? Entonces, es importante que los proyectos puedan mostrar y generar valor, ¿no? A través de mejores prácticas, como por ejemplo las mejores prácticas que nos brindan algunos estándares metodológicos o frameworks, como son la ISO 21500, como son el PRINCE2, los esquemas ágiles, Scrum, por ejemplo, el PMBOK, que es un estándar casi de facto aquí en Perú, ¿no? Que dicho sea de paso ha postergado hasta enero de 2021, creo, el cambio de examen. No se va a dar todavía este año como se pensaba. Entonces, estas mejores prácticas dan solidez a la gestión integral de un proyecto y permiten incrementar la probabilidad, ¿no? Y asegurar el cumplimiento de los objetivos. Todo proyecto tiene objetivos que cumplir. Y si tenemos una forma metodológica de asegurar el cumplimiento, qué mejor que eso, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser capaces de generar y mostrar a las organizaciones el valor que podemos brindar a través de los proyectos. ¿Ya? Y las mejores prácticas son una de las formas a través de la cual podemos hacer realidad esto. Bueno, sabemos que basándonos en el estándar de, obviamente hay muchos frameworks, pero vamos a agarrar uno de ellos como muestra. Nosotros trabajamos acá en Perú mucho con lo que es el PMBOK. Entonces, en las mejores prácticas del PMBOK, fíjense cómo tenemos ahí 7 procesos que me guían y me dicen cuáles deberían ser las acciones que por lo menos deberías asegurarte de cumplir a la hora de hacer la gestión integral de un proyecto, ¿no? Desarrollar el acta de constitución que te permite formalizar el inicio de tu proyecto, bueno, elaborar un plan, ser el director de la orquesta del barco, ¿no? El piloto del barco, dirigir y gestionar el conocimiento de tu proyecto, y monitorear y controlar y hacer el control de cambios, y por último hacer un cierre. Alguien diría, profesor, pero los cierres, pues se cierra el proyecto, ¿no? Pero esto tiene que ser formalizado. El inicio, al poner eso de desarrollar esta constitución, lo que te está diciendo el premio acá es que formalices el inicio de tu proyecto. No es conveniente trabajar proyectos de palabra nomás, porque en estos momentos de incertidumbre, los proyectos que están de palabra nomás, probablemente también de palabra nomás, nunca se ejecuten, porque no hay nada formal. Por eso es bueno tener proyectos formalizados, con documentos, para que esto no puedan decir simplemente, oye, ese esfuerzo, no, ya, olvídate. No, hay un tema formal que tiene que seguir su curso, ¿no? Y los cierres también. Los cierres tienen que ser formalizados con la documentación y las aceptaciones correspondientes de los interesados clave, para que nadie después te pueda decir, oye, tu proyecto que no acabaste tal o cual parte, ¿cómo que no? Acá está el cierre formal y nadie me puede decir nada. Entonces, mejores prácticas para poder hacer una gestión integral del proyecto. Para poder gestionar el alcance, fíjense que ahora con el tema de los proyectos en este escenario de pandemia, muchos proyectos van a haber recortado el alcance seguramente, porque como mencionaron también algunos de los alumnos, de los presentes en este webinar, están priorizando las organizaciones algunos temas y probablemente algunos proyectos sufran recortes o incluso algunos se vayan a cancelar. Si el proyecto se cancela, no quiere decir que ya se canceló el proyecto y me voy a mi casa, apago la luz y nos vamos, muchachos. Tienes que hacer un cierre ordenado. Tú eres un project manager, ¿no? Si tienes personal contratado por un proyecto de 5 años y se tiene que cerrar, tendrás que darle después sus compensaciones de ley o lo que sea. Tienes que hacer un cierre formal y para eso también tenemos mejores prácticas. Entonces, la gestión del alcance es importante y para eso las mejores prácticas nos pueden ayudar. Es urgente aplicar una correcta aplicación del enfoque de la gestión del alcance, tanto para los proyectos predictivos como para los proyectos adaptativos, ¿ya? Para la parte de planificación y el control del alcance es importante esto. Las mejores prácticas para la gestión del alcance, el PMBOK, nos hablan de hacer un plan, planificar la gestión, el project management, cómo se va a llevar adelante la gestión del alcance, crear una línea base, no vamos a decir ahora cada uno de los procesos, pero tienes que crear una línea base de alcance,
que sirva de referencia, ¿no? Para todo el proyecto y sepamos qué es lo que se va a hacer y qué es lo que no se va a hacer, y, ¿no?, e ir controlando ese alcance a lo largo de todo el proyecto, ¿ya? Mejores prácticas. Obviamente ya esto se desglosa en procesos y en herramientas y técnicas, entradas y salidas, que ahorita no vamos a tocar. Hay un alcance del proyecto y un alcance del producto, ¿no? Muchas veces el cliente se enfoca solamente en el alcance del producto, pero sabemos también que el project management, o lo que llamamos el alcance del proyecto, es importante y nosotros tenemos que mostrar ahí nuestra presencia, ¿no? Mejores prácticas para lo que es el alcance del proyecto. Los cronogramas, los proyectos, muchos de ellos, ustedes que están ahorita igual que nosotros, estamos en cuarentena, estamos aislados, muchos proyectos se han detenido, los cronogramas se han afectado. Ahora hay una baja prioridad de ejecución, por lo tanto, ¿no?, Jennifer menciona que hay muchos proyectos, ¿no?, están de alguna manera afectados, ¿no? Igual que estamos todos ahora con nuestros proyectos y tenemos la incertidumbre porque nuestro trabajo depende de los proyectos. Entonces hay una cierta incertidumbre, un cierto peligro, ¿no? Por lo tanto, las mejores prácticas y estas 10 áreas de conocimiento que estamos barriendo finalmente en este webinar, ¿no? Cómo es el impacto desde el punto de vista del PMBOK, nos pueden brindar ese elemento importante para poder mostrar y demostrar importancia en la gestión, ¿no?, de los proyectos. Una correcta planificación y control del programa es un elemento clave dentro de la gestión de proyectos o project management. Las mejores prácticas para la gestión del cronograma que nos brinda el PMBOK hablan de que también, ¿no?, en cada área de conocimiento es algo similar. Tenemos que hacer un plan de cómo se va a hacer la gestión de lo que es en este caso la gestión del tiempo del cronograma. Tenemos que crear una línea base del cronograma también. Hay una serie de procesos para crear la línea base, que ahora no los vamos a tocar, pero lo que nos recomiendan es crear una línea base del cronograma, esa línea base que es la última versión formalmente aprobada por los stakeholders clave para el cronograma y que si quiere modificar tendrá que hacerse un control de cambios. Esa línea base del cronograma tiene que irse controlando a lo largo del proyecto, ¿ya? Es importante mantener la integridad de esta línea base del cronograma. Y lo mismo sucede con el tema de los costos. Bueno, hay una serie de costos ahora que se van a agregar seguramente en los nuevos proyectos que vamos a empezar a hacer con el correo de las próximas semanas, meses. Van a haber elementos de trabajo de repente como el teletrabajo, ya sea costos que se van a incrementar o van a disminuir, ¿no? Ahora muchos empleadores, organizaciones estarán pensando si es necesario tener de repente infraestructuras costosas en oficinas, ¿no? De repente pueden optar algunos por el coworking y tener muchos empleados deslocalizados, ¿no? Como estamos ahora, ¿no? Entonces una parte de repente va a ser presencial, pero una mayor parte va a estar fuera, en remoto, ¿no? El tema de capacitación virtual, licencias de servicios en la nube. Ahora temas de repente de oficinas, si es un tema presencial, costos de productos de limpieza, desinfectantes y otros que tal vez se van a tener que implementar de manera obligatoria, ¿no? Vemos, por ejemplo, en las noticias que hay una especie de ducha, ¿no?, de aspersión que pasa con cloro, ¿no?, con una especie de lejía que cae como una especie de lluvia y desinfecta a las personas, ¿no? Entonces, eso de repente, estoy pensando en voz alta, podría ser de uso obligatorio, tal vez en las oficinas o en otros ambientes, ¿no?, donde la gente camina en las calles, no sé. La cosa es que van a haber una serie de elementos de costos que tenemos que considerar, ¿ya? Y la correcta determinación y control del presupuesto, en este caso, en los costos es un presupuesto, es también un elemento clave en la gestión de los proyectos o project management. Igual, en este caso, el PMBOK te recomienda hacer un plan de gestión de los costos. Fíjense que el plan y la línea base son distintos, ¿ya? El plan son básicamente las recomendaciones, cómo es que vamos a hacer los procesos en general para poder gestionar el costo en este caso, y la línea base es un presupuesto, ¿no? El presupuesto formalmente autorizado, la última versión. Y ese presupuesto tiene que ser controlado a lo largo de todo el proyecto, ¿ya? Porque si es que vemos que nos va a faltar plata por algún motivo, tenemos que poder a tiempo efectuar los controles de cambios o visitar los presupuestos correspondientes con la alta dirección, ¿ya? Entonces, las mejores prácticas son hacer el plan, crear la línea base y hacer el control de este presupuesto. Fíjense que esto de la pandemia no afecta los conceptos clave del project management. No es que ahora ya tenemos que hacer no, todo este teletrabajo, no. Pero hay un control que tenemos que hacer, por ejemplo, en este caso, a la parte presupuestal y no podemos dejarla, ¿no? Entonces, el core de nuestro project management se va a mantener. Y tenemos que darle unas pinceladas y un enfoque especial de repente a alguno de los puntos para poder adaptarnos, ¿ya? Pero el core se mantiene, o sea, tenemos que hacer un control presupuestal, tenemos que hacerlo.
Bueno, en el tema de calidad, algunos enfoques que ya estaban dando vueltas, pero que de repente va a ser muy importante su trabajo. Temas de calidad en proyectos grandes muchas veces se trabaja, pero en proyectos medianos, pequeños, de repente no tanto, ¿no? Hay elementos conceptuales como el Kaizen, el ciclo PDCA, el Kanban, teoría de restricciones, ¿no? El amigo Goldratt, ¿no? Con la cadena crítica, el Six Sigma, Design for X, ¿no? Que lo tiene incorporado el PMBOK, es importante y seguramente que nos da un plus, ¿no? Ahora nosotros en el tema de la gestión de proyectos. Y es bueno pensar en estos esquemas, mejora continua y otros, ¿no? Seguramente la calidad, que vienen, claro, recomendados como parte de los procesos de la calidad del PMBOK, pero deberíamos nosotros poner un mayor foco de repente, si es que no lo teníamos, como parte de la metodología de gestión de proyectos en nuestra organización, deberíamos incorporarlo. Deberíamos incorporarlo, ¿ya? Porque esto da también una mayor fortaleza al cumplimiento de los objetivos. En este caso, para la gestión de la calidad, PMBOK nos tiene 3 recomendaciones básicas. Haz tu plan, igual, ¿no? Bueno, qué pesado, y cada rato te dice que hagas un plan. Bueno, sí. Ya sea que estés en un esquema adaptativo, ágil o un esquema de predictivo, igual tienes que planificar. Si estás hablando de un esquema ágil de Scrum, hay un sprint planning, ¿no? No puedes decir que no voy a planificar, ya, nos sentamos y hacemos lo que sea. No, tienes que planificar siempre. Entonces, acá el PMBOK te recomienda que planifiques, que hagas la gestión de la calidad, que siga los estándares definidos, ¿no? Para eso tienes que haber definido un estándar, una metodología o algo que vas a seguir, tus mejores prácticas para construir tu producto y tu proyecto. Entonces tienes que haber enfocado, haber establecido esos estándares que vas a seguir, y en la gestión de la calidad tienes que seguir esos estándares, tienes que ver el mejoramiento de los procesos y el diseño del producto, ¿no? Esas son las recomendaciones del PMI. Y hacer el control de la calidad también, ya que involucra también el hacer el control de los entregables. Lo bonito del PMBOK es que como no se amarra con ningún sector de la industria en específico, el control de la calidad que hagas para un entregable de un proyecto petrolero o de un proyecto de software de un ERP, el control de la calidad ya para el producto tendrá obviamente que tener que utilizar una técnica, alguna herramienta, alguna metodología especializada para eso, ¿no? Pero la recomendación general está ahí. Tienes que hacer el control de la calidad necesariamente. Mejores prácticas y mejores prácticas y mejores prácticas. Recursos humanos, ¿no? Un liderazgo efectivo. Fíjense que ahora los trabajadores están de alguna manera aislados y eso puede ocasionar una pérdida de identidad del teletrabajador con respecto a su empresa, ¿no? Puede haber una cierta soledad. Querrámoslo o no, el ir a la empresa y estar compartiendo con los compañeros de trabajo puede ser también un tema desestresante, ¿no? Y las personas, un tema de higiene mental. Entonces ahí se requiere el liderazgo efectivo, como el efecto Gareca, ¿no? Pongo a Gareca porque es un ejemplo de liderazgo, cómo nos llevó al objetivo de la Copa Mundial y ha mostrado un liderazgo real, ¿no? En los recursos humanos, que en este caso son los futbolistas, ¿no? Que era un entorno difícil, porque era una selección que venía de perder y perder, ¿no? Totalmente la parte mental, totalmente destrozada. Y un liderazgo tóxico de ciertos jugadores. Lo que hizo el amigo Gareca fue menos soberbia, más humildad, y esto es importante, ¿no? El tema de los recursos humanos y el liderazgo que tú debes mostrar en estos tiempos de incertidumbre, ¿ya? Porque son tiempos de incertidumbre, tiene que haber un líder, y el líder tienes que ser tú como project manager. Los recursos físicos también, como venimos diciendo, la cadena de suministro se está viendo afectada, el confinamiento está dificultando esta provisión, ¿no? Desde el proveedor, la manufactura, la distribución, hasta el cliente final. Entonces, recordemos que PMBOK tiene recomendaciones en el área de conocimiento de recursos para lo que son los recursos humanos y también para lo que son los recursos físicos, ¿ya? Dentro de las recomendaciones o best practices que nos da el PMBOK para la gestión de recursos, igual te dice que hagas una planificación. No debes escapar nunca de la planificación, tiene que estar hecha. Tienes que hacer una estimación de los recursos que vas a requerir para las actividades, ¿no? De tu proyecto, de tu cronograma. Tienes que hacer una adquisición de los recursos, ¿no? De ahí se recomienda. Y de ahí te da algunas recomendaciones para el equipo del proyecto, ¿no? Desarrollar a tu equipo, hacer que ese equipo mejore, se cohesione como un todo, ¿no? Para trabajar mejor. Y tienes que dirigirlo. Muchas veces caemos en la tentación como líderes del proyecto de repartir el trabajo y el trabajo se hará solo, ¿no? Vamos controlando nomás, ¿no? A ver cómo van. No, tienes que dirigir. Y también hacer el control de los recursos físicos para ver que no estés en problemas o en escasez tal vez, ¿no? Como va a pasar ahora. Entonces tenemos que hacer un control fino de todo eso. Las comunicaciones, ¿no? Nuestro presidente,
que en general ha tenido un buen desempeño en esta crisis, ¿no? Ha hecho una comunicación permanente, todos los días sale a las 12 del día aproximadamente y nos brinda los informes y de alguna manera da la tranquilidad, ¿no?, a la población de que hay un liderazgo, hay un líder que comunica. El Project Manager debe estar preparado para comunicar a través de todas las etapas del proyecto y a todos los niveles. Recuerden que, según PMBOK, el Project Manager pasa el 90% de su tiempo comunicando, ¿ya? Comunicar es la clave del éxito. ¿Qué pasa si yo hago un proyecto y me encierro en mi oficina? Imagínense, ¿no? Empezamos a trabajar, cortamos líneas celulares, no comunicamos, cierro correos electrónicos. Porque tú vas a pensar, ¿qué pasó? Cancelaron, la empresa se disolvió, ¿no? Todo esto tiene que ser un tema de comunicación permanente para dar la tranquilidad. Nosotros tenemos que comunicar. Actualmente, por ejemplo, tenemos que comunicar que nuestros proyectos están vivos. Tenemos que seguir entregando nuestros informes semanales, informes de calidad o lo que sea. Los entregables de gestión tienen que ser comunicados. Tenemos que hacer la comunicación permanente como Project Manager con el cliente, con las altas dirección del cliente, los gerentes, ¿no?, que están trabajando en la empresa del cliente o en las áreas clientes, para poder mostrar y dar la tranquilidad. ¿Ya? Dar la tranquilidad. Y si no podemos construir castillos en el aire. Tenemos que comunicar, nadie dice que falseemos información, ¿no? Lo que tenemos que hacer es comunicar la realidad de nuestros proyectos, y en este caso es importante que comuniquemos, ¿no? Ahorita los proyectos que están de alguna manera afectados y están en incertidumbre, es más, de repente ni los tienen en la mira porque hay muchos proyectos en algunas organizaciones. Oye, mi proyecto, ya, yo estoy comunicando, ¿no? Acá está mi proyecto, por si acaso, ¿no? Presente, ¿no? Y estos son los avances. Fíjense cuánto me falta para terminar y para poder, si yo soy un contratista, al gerente de mi empresa contratista le diré, mira, acá vas a tener un ingreso, un flujo de caja real, porque estos dos proyectos que yo estoy gestionando ya están por acabar, así que es importante terminarlos, ¿no? Comunicando, ¿ya? Entonces es importante en el tema de la comunicación. Recuerden que hay un código de ética en el PMI que indica que no podemos estar falseando cosas, inventando, ¿no?, haciendo algunas actividades reñidas con la ética, con la moral, ¿ya? Entonces tenemos que comunicar las cosas verdaderas, no podemos estar falseando información. En el caso de las comunicaciones, el PMBOK nos da algunas recomendaciones, algunas best practices, como son planificar. Profesor, siempre planificar. Pues siempre tenemos que planificar, muchachos. El Project Manager y su equipo de dirección del proyecto tiene que estar haciendo planificación permanente. Como les digo, ¿no? Así sea Scrum, sea algún esquema ágil, adaptativo, sea predictivo, tienes que planificar siempre. Tienes que gestionar, o sea, tienes que hacer la comunicación. Tienes que hacer que esta comunicación que se planificó se esté dando, o sea, no es que me esté asegurando, eso lo hacemos en el siguiente proceso, en monitorear. En gestionar tengo que hacer que la comunicación fluya, que las actas de reuniones se estén entregando a las personas, a los stakeholders adecuados, que los informes estén llegando al cliente, ¿no?, sin pasar los plazos establecidos, ¿no? Tengo que hacerlo. Y en el proceso de monitorear las comunicaciones, tengo que estar ojo vigilante, ojo, pestaña y ceja, como decía por ahí un profesor, asegurándome de que esto se esté dando. Monitorear, ¿ya? Monitorear las comunicaciones. Entonces, las mejores prácticas en el tema de riesgos, ¿no? Fíjense cómo ya habían alertas sanitarias desde el año 2000 al 2015 que nos hablaban del SARS, la gripe aviar, otra pandemia gripal del 2009, el ébola del 2014, hubo un tema del Zika, ¿no? ¿Y qué hicieron los países en general? Lo pasaron por agua tibia, ¿no? Nadie estaba preparado para lo que ha venido. La identificación de riesgos es crucial para la continuidad de los proyectos, ¿ya? Entonces, tenemos que poder hacer una adecuada identificación y gestión en general, claro, pero la identificación no puede flaquear. Entonces, he leído por ahí que en Finlandia, creo, me parece, que ellos tenían un riesgo permanente con la Unión Soviética porque son vecinos, de invasión y de guerra nuclear. Ellos han tenido habilitados almacenes a lo largo de todo el país con material esencial, ¿no?, para la sobrevivencia de la población. Y actualmente ya han autorizado por un tema del gobierno, creo, para que hagan esos almacenes y sirvan para tener el impacto en la población, ¿no? Entonces, es importante echarle un ojo a las advertencias, ¿no? Muchas veces nos centramos en los riesgos ya más obvios, ¿no? Pero habría que ver todos los riesgos que pueden realmente afectar al proyecto, ¿no? General, ¿no?, al país. Fíjense cómo nos hemos visto envueltos y nadie estaba preparado para esto, ¿no? Hay algunas áreas de conocimiento que son claves, importantes, sí, pero no es para dejar de hacer. Todas las áreas de conocimiento son importantes, ¿ya?
Dentro de la gestión de riesgos hay estándares para la gestión de riesgos, como el estándar del mismo proyecto del PMI, que tiene un estándar y una certificación, que es justamente la certificación de riesgos, RMP, Risk Management Professional, que saca el PMI. Hay una norma ISO, la familia 31000, ¿no? También que está para el tema de riesgos. Es importante modificar. La familia ISO 31000 es una familia de normas sobre la gestión de riesgo codificadas, bueno, por la International Organization, ¿no? para la estandarización. Proporciona principios y directrices para la gestión de riesgos y el proceso implementado en nivel estratégico y operativo. Por ejemplo, podemos mencionar la ISO 31022 que habla de los riesgos legales, ¿ya? Entonces, así como PMBOK, hay otros estándares para el tema de la gestión de los riesgos, pero la cosa es que hagamos una identificación y una correcta gestión de estos riesgos, ¿ya? Puede ser que al comienzo no hayas identificado unos riesgos, pero PMBOK te recomienda que hagas una gestión permanente y una identificación continua de riesgos, porque pueden aparecer riesgos más adelante en el proyecto, no al inicio, que de repente no existía. Las mejores prácticas para la gestión de los riesgos, según PMBOK, nuevamente, hacer una adecuada planificación, ¿no? Planificar la gestión de cómo se va a hacer esa gestión de los riesgos, ¿no? Planificar la respuesta. Para eso el PMBOK tiene un conjunto de 4 procesos que me permiten a mí hacer finalmente los planes de respuesta a los riesgos que se hayan identificado. Recuerden que PMBOK te recomienda que identifiques la mayor cantidad de riesgos, pero por un tema presupuestal de recursos, te indica que deberías de alguna manera hacer un filtro a los riesgos. Si identificas, no sé, 1500 riesgos, tal vez vas a trabajar planes de respuesta para, no sé, 342 que son los prioritarios, ¿no? Entonces, esa es la estrategia de PMBOK. Pero tienes que hacer planes de respuesta a los riesgos. No puede ser que identifiques y de ahí no hagas nada, ¿no? Tienes que establecer qué cosa vas a hacer en cada uno de esos eventos de riesgo que vayan sucediendo. Y obviamente tienes que estar monitoreando, ¿no? El tema de los riesgos. Es importante monitorear. Las mejores prácticas también nos recomienda para el tema de las adquisiciones, ¿no? De las compras. Ahora sabemos que hay un tema de las compras de repente. El mismo Estado peruano, ¿no? Ha estado queriendo comprar este tema de las pruebas, pero el mercado internacional ha estado saturado. Oye, ¿qué pasó? Chile, por ejemplo, hizo una compra bastante grande, se nos adelantó, y han podido hacer este tema de una forma mucho más efectiva. El Perú ahora está haciendo ya bastante, por eso también está creciendo el número de infectados, ¿no? En el papel, porque ahora estamos haciendo más pruebas. Entonces, las demoras en la cadena de suministros, el tema de la adecuación de la legislación y la gestión de contratos, como por ejemplo esa norma para el tema de los manejos de las naves no tripuladas, como los drones, es importante nosotros como project manager tenemos que conocer todo eso. Recuerden que según PMBOK, las mejores prácticas implican que el project manager no dirige la compra, pero sí acompaña la compra con las áreas respectivas, ¿no? De compras de la organización, para asegurarse que los contratos con los proveedores incluyan las cláusulas necesarias para que la provisión de los productos o servicios se dé de manera adecuada. ¿Ya? Entonces, nosotros como project manager tenemos que estar empapados de todo lo que está pasando, ¿no? Y seguir las mejores prácticas, en este caso del PMBOK. PMBOK me da una serie de recomendaciones de qué contratos utilizar. Acá no lo menciono porque no es tampoco el espacio, pero hay una serie de contratos de precio fijo y con una serie de subcategorías, contratos de costo reembolsable, ¿no? Costo reembolsable, por ejemplo, hay un tipo de contrato en el cual, teóricamente, el contrato de costo reembolsable puro es solamente reembolsarle los costos al proveedor. Por ejemplo, para el tema de la vacuna, ¿no? ¿Cuál es el alcance para hacer la vacuna del COVID? ¿Le puedo dar yo al contratista para que la fabrique con las especificaciones que yo quiero? No. Tienen que empezar a probar, prueba y error. Y no saben si algún día es más la encontrarán. Esperamos que sí, claro, ¿no? Pero hay una incertidumbre. En ese tipo de contratos, PMBOK te dice, tienes que aplicar el contrato de costo reembolsable. Y hay una serie de estrategias ahí de subcategorías para poder de repente hacer más óptimo el tema, ¿no? De repente repartiendo algún ahorro o algo entre el proveedor y el cliente, ¿no? Entonces, las mejores prácticas de las adquisiciones me dicen que tengo que hacer un plan, nuevamente, cómo voy a hacer el tema de las compras a las adquisiciones, y tengo que hacer la adquisición. Y acá el PMBOK me recomienda una serie de herramientas y técnicas muy interesantes para poder hacer unas compras óptimas, ¿no? Poder llegar a cerrar el contrato con el contratista o proveedor. Y tengo que hacer un control permanente, obviamente, de estas adquisiciones o compras que voy realizando. Recuerden que las adquisiciones en proyectos van a ser con distintos proveedores para distintos productos o servicios que voy a requerir. No es que yo hago una sola compra y con eso compro todo lo que requiero, ¿no? No. Voy a requerir de repente mano de obra especializada,
voy a requerir servicio de limpieza, voy a requerir de repente software, licencias de software, habilitación o compra de un local. Todo eso se tendrá que ver con compras separadas. Y el PMBOK me da una serie de herramientas para eso, ese tema de las adquisiciones, ¿ya? Para las mejores prácticas. Y por último, la última área de conocimiento, y no menos importante, es el área de conocimiento de los interesados, los stakeholders. Con ese tema de la deslocalización de los trabajadores, remote workers, de alguna manera es probable que la mano de obra pueda venir ahora con mayor fuerza, incluso desde otros países, ¿no? Para algunos proyectos, porque los remote workers puede estar acá en Huachipa, en Chaclacayo, en Miraflores, o puede estar en Brasil, da lo mismo. Entonces, y los stakeholders también, en proyectos multinacionales en general, es importante tener un dominio y gestionar lo que el PMI lo pone como la palabra clave, que es el involucramiento, ¿ya? El factor clave en el enfoque de PMBOK es el involucramiento de los stakeholders. Stakeholders hay de todo tipo, ¿no? Proveedores, que son externos, ¿no? Proveedores, la sociedad, el gobierno, en general los clientes, y en stakeholders internos, ¿no? Que también puede ser la alta dirección. La misma PMO es un stakeholder, ¿no? En el enfoque de PMBOK para el proyecto, siempre, ¿ya? Entonces, para la gestión de stakeholders interesados, también PMBOK me da algunas mejores recomendaciones, las best practices, que son, primero que nada, una identificación temprana de los stakeholders. Fíjense que el tema de la pandemia no afecta a todo esto. Nosotros tenemos que seguir haciendo el tema de las actividades dentro de las 10 áreas de conocimiento, ¿ya? En el enfoque PMBOK, claro, si estás siguiendo el enfoque de Prince2, si estás en otra metodología, habrá que ver en esa metodología qué es lo que debes aplicar. Pero no implica que una vez que hay la pandemia, no, el pánico, no cunde el pánico, ya no aplicamos nada, ¿no? De frente nos dicen, todo es ágil, pues, yo quiero el producto, no voy a hacer nada ya, no planifico, no es así. Tenemos que trabajar ordenadamente en nuestros enfoques metodológicos, cualquiera que estemos utilizando. En este caso utilizamos PMBOK porque es el que más se utiliza en Perú. ¿Ya? Entonces tenemos que seguir el orden metodológico, ¿ya? Las mejores prácticas nos van a llevar. Pero recuerden que mucho del tema de, en general del trabajo humano se va de alguna manera a automatizar. ¿Y qué modelo se va a seguir para automatizar en general? Si es que tú puedes automatizar alguna gestión de proyectos de alguna forma, esto se va a dar a través de los marcos metodológicos ya existentes, ¿ya? Entonces, esto implica automatizar, por ejemplo, las mejores prácticas del PMBOK, y nosotros tenemos que conocer, es un lenguaje además. Las mejores prácticas, como digo, sea cual sea el enfoque que utilices, si tú no conoces, es como el inglés, ¿no? Tú tienes que dominar la terminología para poder por lo menos interactuar con los clientes o los contratistas, en general con todos los stakeholders, y un lenguaje de alguna manera masificado en Perú es el lenguaje del PMBOK. ¿Ya? No es el único, ¿ah? También se está utilizando esquemas ágiles, el lenguaje más utilizado es el lenguaje de Scrum, por ejemplo, ¿no? Bueno, identificar tempranamente, fíjense que el proceso de identificar está en el grupo de procesos de inicio. ¿Qué significa esto? Que el PMBOK te dice que es clave que hagas esta identificación temprana al inicio nomás de tu proyecto. No que lo hagas después, que lo hagas al inicio. Porque los stakeholders son personas o organizaciones que pueden afectar a tu proyecto o que pueden favorecerlo. Entonces, es muy importante saber de antemano quiénes son los que te van a meter cabe, que te odian y que van a querer que tu proyecto fracase, porque hay, ¿no? Sabemos, somos realistas y hay un tema político en las organizaciones y hay proyectos que involucran un tema de poder entre áreas, ¿no? Y hay algunas áreas que no les gusta, pues que a la otra área florezca, que haga bien las cosas y puede ser que se oponga. Y pueden haber más bien personas clave dentro de la organización o dentro del cliente, en algún stakeholder, que más bien puede darte un espaldarazo y puede ayudarte. Es importante conocer las dos caras de la moneda, ¿ya? Tempranamente. Luego tienes que hacer obviamente un plan para planificar cómo vas a planificar de la mejor manera el involucramiento de los stakeholders. Y luego, en la ejecución, hacer la gestión del involucramiento, asegurarte que se esté dando, ¿no? Hacer las acciones que has dicho que vas a hacer en la planificación e ir monitoreando, ¿no? El involucramiento de esos stakeholders para ver si tienes que hacer alguna corrección, ¿no? Algún cambio de timón, algún control de cambios para poder optimizar este tema, ¿ya? Muy bien. Antes de continuar con las preguntas de nuestros asistentes, nuestro amigo el profesor Dante va a dar algunos anuncios muy importantes también para nuestro quehacer profesional. Sí, Javier, muchas gracias.
Les quería comentar que nosotros como organización y adaptándonos pues al tema del aislamiento, también del coronavirus, hemos generado unas propuestas relacionadas a capacitación de manera remota con docente en vivo, es decir, online. Y para ello les presentamos esta propuesta denominada Innovation Management. Es un curso online donde se van a brindar numerosos conceptos, métodos, herramientas con docente en vivo, utilizando, bueno, como ya hemos visto, nuestra plataforma Zoom, que es para videoconferencia, y adicionalmente también nuestra plataforma educativa para eh, distribuir los contenidos, ¿no es cierto? Y también uso de muchos mapas mentales, bibliotecas virtuales, un simulador de examen relacionada con la gestión de la innovación. El certificado que se emite son por 24 horas en total. Y va a iniciar este 20 de abril y culmina el 8 de mayo. Las clases van a ser de manera remota con docente en vivo los lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche, hora de Lima, Perú. Como les comentaba, incluye el examen de certificación internacional hasta 2 intentos del examen. La inversión normal de este curso, antes de los eventos que estamos pasando, estaba alrededor de 1,000 soles, 1,000, ¿no? Sin embargo, ahora debido a este tema de la pandemia y también alineándonos pues, ¿no? a brindar, digamos, un curso de valor y obviamente a un alcance para las personas, está con un 45% de descuento, es decir, la inversión es de 550 soles, incluye los materiales ya mencionados y el derecho al examen internacional hasta 2 intentos. Si necesitas mayor detalle y mayor información, puedes visitarnos en nuestra página web, directorglobal.com, y en la parte inferior o en el banner de la página también vas a poder darle clic, ¿cierto?, a la imagen y vas a ver el detalle correspondiente a este curso de Innovation Management. Asimismo, también aquellos que desean prepararse para poder rendir el examen de certificación PMP del PMI, les comentamos que estamos iniciando el curso del Fast Track PMP. Inicia este 25 de abril y culmina el 9 de mayo. Las sesiones van a ser sábados y domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde, hora de Lima, Perú. Y son en total un certificado emitido por 35 horas. Incluye materiales en digital, libros de preparación. Las clases son también en vivo, como la que estamos tomando ahora. Y además, bueno, también a un precio bastante accesible. Estamos hablando de un descuento de 45% sobre la inversión normal y está en 550 soles. En ambos casos, los precios incluyen el IGB. Además, me estaba olvidando, acceso a un simulador virtual propio que tenemos con 1,200 preguntas, todos esos contenidos por 3 meses. Nuevamente, puedes encontrar todo el detalle de la información y la forma de pago a través de Newbies, antes se llamaba VisaLink, donde puedes hacer la inscripción correspondiente, ¿no? Todo con la seguridad correspondiente, ¿no? Esta es nuestra interfaz de nuestra plataforma educativa. Hacemos uso tanto para el simulador, los contenidos y los exámenes, ¿no?, de simulación, y además con Zoom para las videoconferencias. Estas clases en vivo se quedan grabadas y tienen acceso a las mismas por 3 meses, ¿no? Desde el inicio se van contando los 3 meses de acceso para todas las personas, ¿no?, que deseen acceder a estas clases virtuales. Bueno, aquí ustedes pueden apreciar a algunas personas que ya se certificaron con nosotros. Hay muchos más y que lo pueden encontrar en la página web de Director Global. Ahora sí, Javier, vamos a las preguntas que han tenido a bien llenar en el formulario. Hemos escogido algunas de ellas, obviamente eran muchas las preguntas, pero dado el tiempo que tenemos, hemos considerado algunas de ellas. Vamos por las preguntas entonces y Javier, por favor, con tu respuesta. Bien, Juan Chávez nos pregunta, ¿cuál es la estrategia a tomar para reiniciar de la mejor manera los proyectos post-COVID-19? Ok, en este caso, la recomendación para poder reiniciar de la mejor manera los proyectos ahora que pase la pandemia, ¿no? Bueno, depende del proyecto, ¿no?
Porque, por ejemplo, hay algunos proyectos que no se han detenido, ¿no? O sea, se han tenido que continuar, proyectos que tienen que ver más de repente con temas de software, por ejemplo, ¿no? Configuraciones, que no dependen de temas físicos, los proyectos han continuado. Y tenemos que darle la fuerza, como digo yo, al tema de la comunicación, la importancia, para poder mostrar a los responsables de que el proyecto vale la pena, que no se debe paralizar y que el proyecto finalmente, el valor que se pensaba obtener, está pronto a conseguirse, ¿ya? Y es la comunicación la clave para todo esto. Una vez lo tenés que tomar para iniciar la mejor manera los proyectos post-COVID-19, claro, hay que saber que el mundo, como decíamos, ha cambiado. Tenemos que adaptarnos a los nuevos esquemas, ¿no?, laborales de trabajo, como el tema del remote worker que dijimos, que ya es una realidad. Tenemos que adaptarnos al uso de las nuevas tecnologías y que la mayor parte del trabajo se va a dar de manera remota y virtual, ¿ya? Y tenemos que poder utilizar, ser expertos de alguna manera en poder manejar las diversas tecnologías colaboracionales que se abren ante nuestros ojos para poder seguir existiendo y poder seguir trabajando con los proyectos de la mejor manera, ¿no? Ya no basta solamente conocer el Microsoft Project, ¿no? Sino tenemos que poder utilizar las herramientas. Entonces, comunicación, liderazgo, uso de nuevas tecnologías y adaptación, ¿no? Adaptarnos a los nuevos entornos virtuales, a los nuevos entornos de trabajo que se van a dar luego de la pandemia, ¿ya? Todo va a cambiar. Esa es la estrategia principal de mi parte ahora como una recomendación. Muy bien. Elena Fernández Dávila nos pregunta, dada la coyuntura, ¿debemos buscar proyectos más ágiles y cortos? Claro que sí. A ver, realmente los proyectos van a llegar a nosotros, ¿no? Dependiendo de las necesidades de los clientes, tanto externos como internos, los proyectos van a llegar. Si es un proyecto de construcción, por ejemplo, ¿no? Se pensaba hacer un estadio, de repente, no sé, pues en Puno, ¿no? El estadio se va a tener que hacer, se va a demorar de repente, o no sé si un estadio de repente ahora es prioritario, porque es una reunión masiva de personas, tal vez no lo es. Pero si los proyectos se tienen que dar y es por una necesidad del cliente y la necesidad es real, el proyecto se va a tener que dar. El enfoque a aplicar en general es si es un proyecto que tiene un alcance bastante definido, es un entorno estable, la recomendación es utilizar un entorno predictivo. Y si es un escenario agresivo con mucha incertidumbre, la recomendación necesariamente es poder hacer un enfoque ágil para todo esto. Ahora, sabemos que el PMBOK mismo, el mismo PMI, está adaptando su enfoque metodológico del PMBOK, lo están llenando. Ya hay una versión beta, de hecho, ese paso circulando por ahí. Entonces, el examen que va a regir a partir del inicio del próximo año ya va a ser un examen que va a ser mitad predictivo, digamos, el enfoque tradicional del PMBOK, y mitad va a ser un poco con el nuevo enfoque de la agilidad. Entonces, eh, la séptima edición del PMBOK, correcto, ¿no? Ya está circulando en beta. Entonces, no es que querramos hacer que ahora todo sea ágil y corto, porque hay proyectos que necesariamente un proyecto petrolero que de todas maneras de interés nacional se va a tener que hacer, de repente no es pues el proyecto que tiene que hacerse con un enfoque ágil y algo muy corto, porque es un proyecto de largo plazo. Entonces, depende del proyecto, tenemos que poder enfocar un poco las herramientas y las estrategias metodológicas, ¿ya? Pero sí es cierto que de alguna manera tenemos que aplicar los nuevos enfoques en general para las formas de trabajo, ¿no? Que vamos a tener que hacer en los proyectos, ¿ya? El enfoque general puede ser un enfoque predictivo y sólido, ¿no? Es bien estructurado, pero de repente el tema de la comunicación, el tema de los tableros Kanban y una serie de herramientas que lindan ya con el mundo de la innovación y la agilidad van a tener que ser incorporadas necesariamente en nuestro trabajo diario, ¿ya? Eso sí es totalmente cierto, Elena, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Eh, Emily Hidalgo nos pregunta, ¿cómo reorganizar un proyecto sin afectar los objetivos del mismo? Claro, recordemos que los objetivos del proyecto, de alguna manera podemos resumirlo en lo que es la triple restricción, ¿no? Tenemos un alcance que cumplir en un tiempo determinado y con un presupuesto asignado. Entonces, esos objetivos principales, a no ser que por el lado del cliente sean modificados porque realmente recortan el alcance, y eso involucra pues hacer un reacomodo de todo, tenemos que organizar. No es que de alguna manera lo que podemos hacer en el tema de la organización es el tema, por ejemplo, del teletrabajo y otros temas que vamos a poder trabajar, digamos, en el bajo nivel, ya en el mismo núcleo de nuestro project management que hacemos nosotros,
pero eso no tiene que afectar los objetivos generales del proyecto. Si el cliente todavía mantiene el alcance como tal, mantiene los tiempos, las fechas de entrega y los presupuestos no se han modificado, los objetivos no se han modificado, nosotros vamos a reorganizar, pero ciertos aspectos que no deberán impactar a los objetivos del proyecto, ¿ya? Porque los objetivos están establecidos y no se han modificado. ¿Ya? Entonces no es que necesariamente vamos a reorganizar y nosotros vamos a dedicarnos a impactar sí o sí los objetivos de todos los proyectos. No, los objetivos los plantea los stakeholders principales, en este caso el cliente, ¿no? Entonces, ya sea interno o sea externo. Hay una pregunta, Javier, en el chat de Sergio Ajá, Vela, y él ok, manifiesta, ¿qué piensas acerca del cambio en la certificación PMP? ok. Lo que pasa es que el PMI obviamente ha visto de alguna manera invadido su terreno, ¿no? Porque antes era como un líder, ¿no? En general, de facto, a nivel del todo Occidente, un poco, especialmente en todo lo que es un poco la parte enlazada a Estados Unidos, ha visto entrar con mucha fuerza el tema este de las metodologías ágiles, ¿no? Antes en Perú, los cursos especialmente relacionados a proyectos se enfocaban en el PMI, PMBOK. Ahora hay muchos cursos virtuales y presenciales, bueno, presenciales hasta cuando no se harán. Hay muchos cursos enfocados en los temas de ágiles, especialmente en el tema de Scrum. Y eso de alguna manera también le ha quitado mercado al PMI, ¿no? Entonces, presencia, ¿no? Presencia. Entonces, de alguna manera lo que hace el PMI, y no está mal porque lo ha hecho siempre, es adaptarse a los cambios, ¿no? A las tendencias vigentes en general de lo que viene a ser el mundo organizacional. En este caso, el mundo de alguna manera ha migrado, ¿no? En cierta forma a los esquemas ágiles, y PMI también reconoce que no se puede quedar obviamente en el pasado, ¿no? Tiene que darle un tinte, un enfoque ágil a lo que también ha estado trabajando. Entonces, PMI se adapta, PMI es un enfoque que siempre está cambiando y está mejorando, ¿ya? Entonces, está bien, o sea, no podemos cerrar los ojos y decir, no, el mundo tiene que cambiar, ¿no? Y tiene que permanecer tal cual. Yo mismo me dedicaba a dictar solamente feliz, ¿no? De la vida dictaba diplomados y cursos de PMI, y de pronto veo que ahora tengo que adaptarme, ¿no? Y también dictar otros enfoques de temas de agilidad, de Kanban, design thinking y otros, ¿no? Es PMI haciendo lo que tiene que hacer, adaptarse a los cambios, ¿no? Dante, no se te escucha. Perdón, Sergio Vela ¿Ok? también nos pregunta, ¿cuáles son las principales competencias que deberá desarrollar un gestor de proyectos en esta época y por los próximos años? Ok. Lo que va a tener que tener muy fuerte es el tema de la comunicación, las habilidades blandas y especialmente el tema comunicacional, ¿ya? Y de liderazgo. Liderazgo. Otro tema que tiene que tener bastante dominado es el tema de las herramientas y los nuevos enfoques tecnológicos que va a tener que manejar necesariamente, ¿ya? El tema del alcance, el cronograma y los costos, esto es algo que no, de alguna manera se va a mantener. Lo que se va a modificar tal vez son las herramientas con las cuales vamos a gestionar esos factores críticos o áreas de conocimiento, por ejemplo, ¿ya? Pero las principales competencias, como yo les menciono, en mi opinión, son el tema comunicacional, el tema de liderazgo y el tema de adaptación a las nuevas tendencias y las nuevas tecnologías, ¿ya? Y a los nuevos enfoques metodológicos también que van a ir apareciendo, ¿ya? Luego de todo de esta crisis. Para mí es importante eso. Muy bien, Sergio Cueva pregunta, ¿por qué la gestión de riesgos de la mayoría de los proyectos no preparó respuestas para situaciones como las generadas por el coronavirus? Es lo que dijimos, ¿no? Sí, se presentó una tableta ahí de las señales, ¿no? Que venían de unas casi pandemias que aparecieron, bueno, que fueron en unos casos pandemias, pero localizadas, bueno, unas pandemias pequeñas, por decirlo, de no mucho impacto, pero a pesar de eso, los países en general no tomaron mucha importancia al asunto. Entonces, en general, los proyectos también de alguna manera se confiaron. Oye, si la sociedad misma no le toma mucha importancia a esto, los gobiernos no le dan mucha importancia, entendemos que no, pues, ¿no? Seguramente no, como un escenario, una visión macro, ¿no? Entonces, ha habido un tema de confianza y podemos decirlo, que ha sido un exceso de confianza y una falta de precisión tal vez en el tema de la identificación de riesgos, porque ese riesgo de alguna manera se ha debido identificar y ha debido formar parte de la cultura organizacional del ser humano en los últimos años, ¿no? Ha debido incorporarse.
ha sido una falta de visión, tal vez, de los países, de la cultura organizacional en general, respecto a este punto, ya que ha hecho que flaquee la identificación en la mayoría de proyectos. Por ese lado, así. Claro. Ahora, como el riesgo ya se materializó, ya es un problema. Ya es un problema. Tienes que hacer un workaround, tienes que hacer una solución temporal ya, ¿no? Pero no había un plan. Muy bien. Jennifer Garate nos pregunta, ¿cómo retomar los proyectos en stand-by? Como les decía, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un proyecto que de pronto ya el cliente no me está dando bola, ¿no? Me dice, sí, ya te voy a habilitar, que mire que estamos priorizando. Un poco tienes que ser, de alguna manera, mantener la comunicación, hecho sí, con el cliente, ¿no? Hacerle ver la importancia, seguir enviando tus informes a los stakeholders correspondientes para que vean que el proyecto está vivo, que los objetivos están ahí por cumplirse, que hay fechas establecidas, ¿no? Entonces tienes que mostrar, comunicar, ¿no? Exponer, ¿no? Poner en visibilidad el tema de los proyectos para que, número uno, no te lo cancelen, ¿no? Vean la importancia de que ya se están logrando los objetivos, que la organización igual tiene que seguir avanzando, porque las empresas no se van a detener, a no ser que vayan a morir y a desaparecer, ¿no? Pero si no, los proyectos que tenían de alguna manera respecto a crecimiento, etcétera, van a verse impactados, pero de alguna manera se van a mantener. Entonces, nosotros tenemos que retomar esto con mucha comunicación, con insistencia, con orden metodológico y no dejar pasar, ¿no? Entonces, tenemos que mantener una presencia permanente e insistir y obviamente esto va de alguna manera a devenir en que los proyectos se reactiven, ¿ya? Es un poco el asunto. Muy bien. Juan Agüero nos pregunta, hoy en día, ¿podría gestionarse remotamente los procesos del PMP vía teletrabajo? Claro que sí. Recuerden especialmente que nuevamente tenemos que reconocer quiénes somos, ¿no? Somos gente que trabaja en gestión de proyectos, ¿no? Entonces, la gestión de proyecto de alguna manera se puede manejar casi al 100% en teletrabajo, porque es gestión, es mucha comunicación. Recuerden que el 90% del tiempo del project manager es comunicar. Entonces, entregar la gestión, los planes, el seguimiento y control, ¿no? Lo que sí va a, de repente, a verse impactado es la ejecución en la construcción misma de algunos productos o servicios que tienen un fuerte componente físico. Eso sí, definitivamente, no se podría gestionar de alguna manera, pero la mayor parte de la gestión de project management que involucra la formalización de tu proyecto al inicio, la identificación de interesados, la planificación, el seguimiento y control, incluso el cierre, se pueden trabajar perfectamente de manera en teletrabajo. La gestión también, la parte de la ejecución también, ¿no? La gestión de la calidad, la gestión del conocimiento, tú puedes dirigir y gestionar en remoto, sí se puede. El tema solamente va especialmente a la construcción del producto, servicio o resultado que tenga un fuerte tema físico involucrado, ¿ya? Lo demás sí se puede. Muy bien. Una última pregunta, Javier, de Claro, claro. Claudio. Nos dice, ¿no, Javier, cómo va a enfrentar al Risk Manager a partir de ahora riesgos como el coronavirus? ¿Qué estrategias crees que van a adoptar a partir de ahora? Claro, lo que pasa es lo que habíamos dicho hace un ratito, ¿no? Que tenemos que ser cuidadosos ahora en la identificación de los riesgos, ¿no? Y esto ya no solamente en los proyectos, sino en general como parte de la cultura de los países que va a decantar en las organizaciones en general y que a su vez va a decantar en los proyectos, deberíamos estar atentos a las señales de los factores ambientales externos, ¿no? Que nos pueden hacer daño, ¿no? Como por ejemplo ese tema de la pandemia. Como les mencionaba, se viene mencionando fuertemente que a partir del año 2025, 2030, tal vez va a haber un problema con el agua, ¿no? ¿Qué está haciendo la sociedad o la cultura respecto a eso? Los proyectos, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad de ser más precisos e identificar y dar importancia a los riesgos, así parezcan descabellados, pero que muestran señales de ya como el tema del SARS, el ébola y todo el Zika, lo que venía, que muestran señales de que podrían materializarse, ¿ya? A pesar que parezcan riesgos extraños. Hay que tener cuidado. Ok, muchas gracias, Javier, por las preguntas, por las respuestas. Agradecemos también a Juan Acero, José Clemente, José Díaz, Roberto Silva, Carlos de la Cruz, Fernando Soto, Manuel Zabaleta y todas las más participantes en el presente webinar.
quienes formularon sus preguntas, ¿no? Registraron sus preguntas en el formulario y también les hicieron aquí en vivo a través del chat. Muchas gracias a todos, a los hermanos también de otros países que nos han estado siguiendo ahora en este webinar, ¿no? Un fuerte abrazo y nuestra total solidaridad con ustedes, ¿no? Como ciudadanos Recuerden, del mundo. así, muchas gracias. Así también para recordarles que el día de mañana, sábado, tenemos otro webinar denominado El intraemprendimiento que genera innovación. Entonces, el día de mañana es un webinar interesante, sobre todo en estas épocas de un poco de crisis. Si ustedes quieren participar en el webinar, por favor, regístrense, vayan a la página web de Toro Global y regístrense haciendo clic en el banner correspondiente y ahí les va a aparecer el formulario. Ingresen los datos y les enviaremos el link para que puedan participar. El día de mañana, sábado 11 de abril, a las 4 de la tarde, hora de Lima, Perú. Sería GMT-5, ¿no? Sería la hora en la cual estaremos brindando este importante webinar a cargo de Carmen Vázquez, ingeniera de sistemas, y que nos va a comentar, ¿no? ¿Qué estrategias podemos seguir para justamente llegar a hacer este intraemprendimiento en nuestra organización? Muchas gracias a todos los presentes. Gracias Juan, Javier, Claudio, Waldir, Carlos, Vera, Elena Fernández, todos los demás. Y los esperamos el día de mañana. Un fuerte abrazo también para todos ustedes. Y esperamos contar con ustedes mañana en el siguiente webinar, ¿no? Y también le vamos a brindar otra información de los webinars de las siguientes semanas. ¿Ok? Muchas gracias a todos ustedes. Cuídense, sigamos las recomendaciones y que estén muy bien y esperemos verlos también el día de mañana. Gracias a Gracias. todos. Gracias, gracias.